Bien amigos, tengan ustedes muy buenos días. Gracias a Dios en esta bella mañana por estar otra vez más con ustedes. Aquí para hablar más y conocer más de su divina palabra, ya que estamos en ese camino donde Pablo dijo también, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Un saludo cordial a todos los dioses en todo el mundo, en todo lugar donde se encuentren. Siempre me gusta llevar la palabra, desde que un día me fue revelado de que yo tenía que traer este mensaje a la tierra. Ahí me propuse y lo comencé a traer. Yo les contaba en un video de que una vez yo tuve un encuentro con un hermano mío, que él ya pasó a la nube, y yo estaba sufrido porque estaba sin trabajo, estaba debiendo plata y no sabía qué hacerme, pero solamente era tribulación, pero los ángeles me ayudaron a salir. Y cuando llegué allá a esa ciudad blanca, llegué en un parque donde había gente y salió mi hermano por ahí y comencé a conversar con él. Y él me miraba y me veía, pues estaba sufrido. Entonces me decía, yo estoy bien aquí, si quieres quédate. Y ahí fue que yo le dije, no, tengo que ir a la tierra porque tengo que llevar el mensaje. Porque yo ahí escuché muchas cosas más en esa bella ciudad, una ciudad blanca. Y luego me desperté, porque era un sueño lo que yo tuve, pero era una revelación. Entonces, por eso es lo que yo siempre estoy llevando estos mensajes. Y ahí recuerdo lo que dijo el apóstol Pablo. En parte conocemos, en parte profetizamos. Para eso quiero leer en la Sagrada Escritura, en Primera de Corintios, el capítulo 13, los versos 9 y 10, que dice de la siguiente manera: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Por qué dijo esto el apóstol Pablo? Lo que es en parte. O sea que cuando estuvo el Señor Jesucristo en la tierra y él enseñaba su palabra, pero a través de parábolas, por alegorías, para que la gente viendo no vea, ni oyendo no entienda. Así dice la palabra. Usted lee San Juan 16, del verso 2 en adelante. Él dijo, tengo muchas cosas que decirles ahora, pero no les puedo decir todo porque no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. Estaba hablando de Jesucristo en su segunda venida. Entonces todos sabemos, los apóstoles sabían, la gente sabía de que Él prometió venir por segunda vez. Aunque Él también dijo, a mí no me veréis más, pero se refería al cuerpo, a lo que era Jesucristo de Nazaret. Pero a lo que era la venida del Hijo del Hombre, sí. Pero ¿en qué forma? Eso lo vamos a ir viendo después también en parte de la Sagrada Escritura. Entonces la gente, los hermanos, los bendecidos, la gente evangélica, católica, ellos estaban esperando a Jesucristo, porque Él prometió venir por segunda vez. Pero dejaron pasar por alto que en ese entonces, después de que Cristo había muerto en la cruz del Calvario y había resucitado, y los apóstoles predicaron su palabra, todos los 11 apóstoles llevaron el mensaje, sobre todo en Jerusalén. Nadie se imaginó que iba a venir al encuentro otro apóstol, el que vino, como él mismo dice, como un abortivo, que fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo vino a traer un evangelio diferente, pero no para Israel, no para los pueblos judíos, sino para el pueblo gentil. Gentil, pueblo gentil significa muchas naciones fuera de Israel. Entonces, el apóstol Pablo fue escogido para eso y él nos trajo. Pero él también, aunque nos dejó bien clara la Sagrada Escritura, y ese evangelio es el que estamos siguiendo, el evangelio de la gracia, o también en otras palabras, el evangelio de la incircuncisión, porque nosotros vemos en Gálatas, el capítulo 2, el verso 7, que Pablo dijo, a Pedro le fue dado el evangelio de la
circuncisión, más a mí Pablo me fue dado el evangelio de la incircuncisión. Entonces es por esa razón de que ahí cambia. O sea, el evangelio de Pablo nunca fue como el evangelio de los 11 apóstoles. El evangelio de los 11 apóstoles fue el evangelio de la circuncisión, pero el evangelio de Pablo fue el de la incircuncisión para nosotros los gentiles. Pero Pablo mismo dijo: yo soy el perito arquitecto, pero es otro el que pone el fundamento. Él también dijo: nadie os juzgue hasta cuando venga lo recto, lo verdadero. Entonces ahí se aclararán las cosas. O sea, quiere decir que Pablo, él no trajo todo, él no lo habló todo claro. Porque yo dije también al principio que Cristo no habló claras las cosas. Él dijo todo en parábolas, en alegorías, pero no, él no predicó claro. Y Pablo eso también dijo a la iglesia. Está 1 Corintios 4:5, dice: así que no juzguen antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces todo será claro, dice. A ver, vamos a ver. Ya. Y cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Eso está en 1 Corintios, el capítulo 4, el verso 5. Que no os juzgue nadie. Eso es lo que le dijo a la iglesia de Corintio. Porque él sabía que Jesucristo venía para aclarar las cosas. Pero no era Jesucristo de Nazaret, era el otro. Por eso dice el otro, cuando él decía que él era el perito arquitecto. Pero quiero seguir leyendo más en 2 de Corintios, el capítulo 5, del verso 16 en adelante, donde dice de la siguiente manera: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocemos según la carne, y ya no lo conocimos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mire que en esta venida ni a Cristo según la carne ya no lo vamos a conocer así como fue en el pasado, como fue Jesucristo de Nazaret. Ahora lo vamos a conocer en una forma diferente. El que habló Pablo y dijo que cuando venga él nos aclarará las cosas. Entonces el evangelio de Pablo mismo ya nos está hablando que venía uno. ¿Y cuál fue ese? Desde el siglo pasado nosotros vimos que vino uno que se llamó José Luis de Jesús Miranda, el cual nos aclaró las cosas, y él vino como el Hijo del Hombre y comenzó a predicarse este evangelio de la incircuncisión, porque anteriormente nosotros no hemos tenido este evangelio. Cualquier evangelista, pastor o predicador que predicaba la palabra no predicó este evangelio de la incircuncisión. Predicaron sí, un evangelio, pero un evangelio mezclado, y le metían ahí de todo, ley y gracia, le metían rudimentos. Este evangelio que nosotros estamos predicando hoy en día es un evangelio puro, sin rudimentos. Es un evangelio de la gracia, un evangelio doctrinal, una fe doctrinal, que ya no necesitamos ni de milagritos, ni de ponerle las manos ahí a los enfermos, ya no, porque eso es un rudimento, ni de estar bautizando a los creyentes, a los adeptos, ya no, porque eso es rudimentario. Usted lee Hebreos el capítulo 6, verso 1 y 2, dice: dejar los viejos rudimentos de la doctrina de Cristo. Pablo se refería a la doctrina de Cristo de Nazaret, porque en él se hicieron todas estas cosas, pero en el evangelio de la incircuncisión ya no se hace eso. Porque dice que cuando el apóstol Pablo fue llevado al paraíso, al tercer cielo, le fueron dadas a oír cosas inefables,
que él no las podía contar en ese momento. Sí, porque el evangelio de él fue dado por los ángeles en el paraíso, y ese evangelio es para nosotros, porque Dios en su infinita misericordia tuvo misericordia de nosotros también, porque Jesucristo de Nazaret fue enviado, o el Mesías, solamente para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, porque ellos recibieron la ley mosaica, los 10 mandamientos, y esos no los pudieron cumplir. Entonces Dios mandó a su Hijo unigénito para que Él entregue su vida por ellos y también por nosotros. Porque cuando nosotros estamos haciendo valer la fe, la gracia de Dios, estamos haciendo valer esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Es por eso dice que ahí nos da un camino nuevo. En el verso 18 del capítulo 5 de 2 de Corintios, el capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas aquí son hechas nuevas. Un nuevo camino, un nuevo cielo, una nueva tierra. Pero no es como Pedro dijo, que los cielos ardiendo y serán deshechos y la tierra será quemada. Eso es pura fantasía. Lo que vio Juan también, lagos de fuego, animales con cosas, con cabezas de caballo, de serpientes, con cola de serpiente. Eso era pura fantasía. Porque ustedes ven el mundo evangélico. Yo un día estaba escuchando un programa en la radio, un programa evangélico, y ponían ahí un testimonio de una persona que decía que había sido llevado al paraíso y que Dios le hacía ver el lago de fuego y el cielo, y daba hasta la forma de cómo ella veía las calles de oro. Eso es pura fantasía, pura vanidad. Nosotros estamos llevando un evangelio, como yo dije, un evangelio puro, sin mancha, sin arruga. Dios, desde que nosotros nos compró con su sangre, ya nos hizo perfectos para siempre. Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda Dios nos hizo perfectos. Ahora en nosotros ya no hay pecado, ya no hay diablo, porque todo eso en la Sagrada Escritura lo encontramos. Dice en Romanos 8:7 que sin la ley el pecado está muerto. En Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo. Entonces, si ya el fin de la ley fue Cristo, ¿por qué la gente sigue diciendo que hay pecado? ¿Y por qué la gente sigue diciendo que hay diablo? Si el diablo fue destruido. Hebreos 2:14 dice que con la muerte del Señor Jesucristo, Dios destruyó el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Está destruido. Entonces por eso ahora se nos dan caminos nuevos, una vida nueva. Ya las cosas viejas pasaron, o sea, todo lo que es viejo, todo lo que dice la Escritura, que Pablo lo exhortó públicamente a Pedro porque Pedro era de condenar. Y la misión de Pablo, eso era para llevar el evangelio a las naciones. ¿Y por qué? Él dice que en el tercer viaje iba a llegar a España. ¿Y por qué no llegó a España? Si no, nosotros, el mundo de ahora fuera diferente, fuera un mundo paraíso. Pero no avanzó a llegar a España. Llegó a Italia, a Roma, y ahí lo mataron. Y entonces, por eso en Roma solamente quedó la doctrina de Pedro, el evangelio de Pedro. Ustedes saben cuál es el sucesor de Pedro, el Papa. ¿Y por qué dice sucesor de Pedro? Porque llevaron la doctrina de Pedro. Y de ahí se levantó. Por eso ustedes ven Plaza de San Pedro, Barca de San Pedro, Basílica de San Pedro, y de Pablo no hablan nada. Porque Pedro y los otros apóstoles lo perseguían a Pablo para matarlo. Usted puede leer desde el libro de Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 22 en adelante. Ellos hacían un voto. Los ancianos de la iglesia y un poco de judíos, más de 40 judíos, hicieron voto que no iban a comer mientras no daban muerte a Pablo. Por eso cuando Pablo, en el tercer viaje que iba a ir a España, ya no avanzó. Qué lindo que fuera ahora,
Qué lindo que fuera el mundo con esa doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de las 14 epístolas de Pablo, la que nosotros tenemos ahora. Pero no me arrepiento de eso, porque lo hemos llegado a conocer. Como dije al principio, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo real, lo verdadero, ¿a qué se refería Pablo de eso? Era a la doctrina. Era la doctrina de él mismo que la dejaba. Pero como él mismo dijo, otro pone el fundamento. Por eso cuando venía Cristo, Jesucristo hombre, él ya aclaró las cosas y el mundo fue juzgado por eso. Y nosotros los ángeles estamos llevando este evangelio, lo estamos profetizando y lo estamos haciendo conocer en el mundo. Y también todo se está aclarando. Los 4 ángeles ya están ejecutando los juicios por la tierra, porque eso está escrito también. Entonces no es que el mundo se va a dañar y se va a quemar y no va a quedar nada. No, para nosotros se nos viene un mundo mejor, se nos viene el paraíso. Por eso yo siempre digo, hoy es el mejor día de mi vida y el próximo año que viene es el mejor año de mi vida. Y así tenemos que hablarlo. Me declaro sano de la cabeza a los pies. Estoy completo en ti, Señor. Con Jesucristo dentro de mí no me falta nada. Con Jesucristo dentro de mí ninguna enfermedad me pega. Con Jesucristo soy más que vencedor. Reactivo la vida de Cristo en mi cuerpo mortal. Las señales me siguen, los milagros me siguen, porque soy un Dios. Yo no estoy pidiendo señales ni milagros, pero ellos me siguen. ¿Por qué? Porque eso prometió Cristo a sus hijos. Pero la mejor señal que yo he recibido es las 14 epístolas de Pablo y el Evangelio de la gracia. Somos salvos por gracia, por fe, y no por obras para que nadie se esté gloriando. Los escogidos de Dios somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y como yo dije, no hay pecado. Ahora hasta un niño que nace, es un niño victorioso, es un niño limpio, sin pecado, sin mancha, porque esa iglesia es la que busca Dios. Este es el mensaje que yo les he traído en esta mañana. Esto lo iba a predicar después, pero el Espíritu me impulsaba a que lo lleve, para que el mundo vaya sabiendo quiénes son los que estamos llevando este verdadero evangelio. Y estaré con ustedes en otro día con otro mensaje. Muy buenos días.